Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Ya está con nosotros Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de esta semana? Muy buenos días, Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sonia? Buenos días. Belén, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Cualquier reforma que se precie de serlo debe partir de un diagnóstico. El estado de la materia, la que sea, es el que motiva el afán reformista. Esto no solo implica que la índole de aquello que se va a reformar sea mala, puede darse el caso de que las circunstancias en las que se desenvuelve hayan cambiado y que reformar sea imprescindible. Pensemos en un ejemplo extremo. No es lo mismo la Ley de Aguas Nacionales con una población mayormente rural que con la mayoría de la gente concentrada en urbes. Simplemente enunciar que cambió la naturaleza del sitio en el que las y los mexicanos vivimos supone un inicio de diagnóstico. Desde el sexenio de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, la valoración de la que parte el ansia reformista comienza con buscar un ideal económico, competitividad, es decir, tener la capacidad de competir. ¿Con quién? Con otros países. ¿Y por qué debemos competir? Porque la cantidad de dinero de la que dispone la economía mundial es limitada. Y dado que se necesita de este para producir, para explotar los recursos naturales y crear la infraestructura mediante la cual se puede sacar mejor provecho de lo que cada nación tiene, es importante que la competencia no nos pille incompetentes para luego llegar al santo grial del neoliberalismo, la productividad. Y bueno, si la meta era alcanzar la calidad de competitivos, ¿cuál fue el diagnóstico? ¿Qué necesitábamos? Estaba claro, si el concurso era a escala planetaria, la evaluación de lo que éramos o no debía tirar su línea base en contraste con lo que otros eran o tenían, sin detenernos en las diferencias entre los entornos particulares. De este modo, los sucesivos gobiernos nos embarcaron en la nave Urgencia por la Competitividad. Lo que nos prometieron fue que una vez puestos para competir y ya siendo productivos, por supuesto, lo demás se daría por añadidura: calidad de vida, igualdad, buenos salarios, educación, salud, justicia, etc. Veamos algunos datos de una publicación de la OCDE que dan cuenta de qué tanto hemos hecho. La publicación de referencia, resumen ejecutivo, llega a 2016. De 2005 a 2015, el Producto Interno Bruto per cápita en los 5 estados del país con más rápido crecimiento aumentó 25 puntos. En tanto que después de 10 años los 5 que crecen más lento se mantenían en las mismas. Subieron y bajaron para quedar en el mismo PIB per cápita. El texto que acompaña la gráfica afirma, y lo cito: las ambiciosas reformas estructurales y las sólidas políticas macroeconómicas han asegurado la resistencia de la economía, sumamente abierta ante las desafiantes condiciones mundiales. Sin embargo, el crecimiento no ha sido suficientemente incluyente para lograr mejores condiciones de vida para muchas familias mexicanas. Han aumentado las desigualdades entre una economía moderna muy productiva en el norte y el centro y una economía tradicional de menor productividad en el sur. México puede reactivar el crecimiento al replantear la prioridad del gasto público respecto de infraestructura, capacitación, salud y reducción de la pobreza. Y termina la cita. Con esto, la OCDE nos ofrece un diagnóstico: ambiciosas reformas estructurales, sólidas políticas macroeconómicas, resistencia de la economía que es sumamente abierta, que el crecimiento no ha sido incluyente, no han mejorado las condiciones de vida y aumentaron las desigualdades. La misma organización prescribe el remedio: replantear la prioridad del gasto público respecto de infraestructura, capacitación, salud, reducción de la pobreza. O sea, el mal no ha impedido que unos pocos ganen mucho, pero la responsabilidad de paliarlo para el resto recae en el Estado mexicano. No menciona una progresión estipulada en el alza en salarios o cesar los privilegios fiscales y ambientales. Y ojo, el documento no dice educación sino capacitación, es decir, el foco persiste: productividad. Y de lo que sobre,
tomas de ahí para tu gasto. Más adelante, el estudio muestra una gráfica titulada Evolución de la pobreza basada en el ingreso, de 1992 a 2014. En cuanto al desempeño de la pobreza de patrimonio, en 1992 era la condición de un poco más de 50%. En 2013 seguíamos igual. Además, en 2007, con ingresos por debajo de la línea de bienestar, estaba casi 1 de cada 2. En 2014 el porcentaje fue mayor por unos puntos. En 1992 la pobreza alimentaria era la situación de un poco más de 20%. En 2013 seguía prácticamente igual, mientras que en 2007 el ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo, agregaron a bienestar el calificativo mínimo, era el estatus de más o menos 18%. 7 años después, era el de 20%. A lo que debemos adicionar que los países miembros de la OCDE marcaban en promedio 500 puntos en las evaluaciones de lectura, matemáticas y ciencias según la cuestionada prueba PISA. México permanecía por debajo de ese promedio y en la tasa de egresados de educación técnica media, en 2014 ocupábamos el antepenúltimo lugar entre los miembros del citado organismo. Pero cuidado, habría que ponderar si esto es bueno, malo o indica otro rumbo. El último lugar lo tenía Canadá, el siguiente Corea y un lugar arriba de nosotros estaba Japón. Así, inmersos en el ansia por ser competitivos y productivos en relación con otros, el furor reformista se instaló. Solo que lo que México ya demostró es que la macroeconomía y los indicadores gruesos de la producción nacional pueden verse muy bien servidos a pesar de que la pobreza avance y de que la desigualdad sea el tono social preferido del sistema político-económico. Entonces, ¿para qué? ¿Para quiénes las subsecuentes reformas? Pensemos en la de educación o en la laboral. ¿De cuáles diagnósticos se valieron para diseñarlas y a cuál estatus de la gente aspiran? Por lo pronto, las modificaciones constitucionales para lo que atañe a la educación siguieron el modelo previo, que las élites sindicales, políticas y empresariales quedaran en alguna medida satisfechas. Pero otra vez casi nada se tomó en cuenta lo que en los hechos pasa en los planteles escolares, entre estos y sus comunidades y en la relación alumnos-profesores. Factores que al cabo terminan por modelar lo que deseamos cambiar, lo que resulta del proceso educativo. Y es trascendente provocar una muda no únicamente por los imperativos económicos, sino por el lento desbaratarse de la República, asediada por la inseguridad, por la injusticia, por la desigualdad, por la pérdida de capital social y por la imposición de regímenes alternos, los del crimen organizado. Del mismo modo y para idénticos fines, tocaría repensar la reforma laboral y el gasto público y la política social y el cese de la corrupción. ¿O alguien considera que lo hasta hoy reformado pone por delante a las y los mexicanos en su pluralidad de circunstancias? Creo que no. Tal vez por no querer mirar de frente el diagnóstico real de cómo va la vida de la mayoría. Muchas gracias. Bueno, pues vaya tema para la reflexión, Augusto, en un país justamente con todas estas características que nos señalas, en donde pues mientras coexisten el hombre más rico con millones de personas en pobreza alimentaria, que es el extremo de la pobreza, es decir, quienes no tienen ni siquiera para garantizar los alimentos, pues nuestros políticos hablan de desarrollo, hablan de grandes proyectos, hablan de macroeconomía, de inversión internacional y bueno, pues esto no se ve reflejado en una, digamos, repartición más justa de, ya no digamos de la riqueza, sino de lo básico, ¿no? Así es, y bueno, el documento de la OCDE, que en realidad puede uno encontrar suficiente literatura al respecto, es bien clara, menciona lo que sí se ha logrado, pero al mismo tiempo, y lo dice con todas sus letras, la desigualdad se ha acentuado, la pobreza se ha acentuado, o sea que las reformas en las que nos ofrecen
productividad, competitividad, estar en el tono de los distintos países con los que competimos, no tienen prácticamente que ver con la vida cotidiana de, como dices, millones de personas que simplemente, a pesar de tratados de libre comercio, a pesar de estos cambios constitucionales, a pesar de los discursos políticos, siguen sin ver la suya. Claro, lo vimos en el sexenio pasado, ¿no? Con las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, que tanto se mencionó cambiarían radicalmente la vida del país. Hablemos de la reforma energética, hablemos de la reforma educativa, que apuntaba justamente a esto que señalas, ¿no? Si se capacita o se educa mejor a un pueblo y con esto le generas herramientas. Por supuesto que la educación te ayuda a crecer económicamente, sin embargo, pues ya cuando lo vemos reflejado en la realidad, nos damos cuenta que fue diferente, ¿no? Que no hubo una mayor apuesta por la educación con pesos, es decir, ahora sí que en estos casos sí el cariño que no se demuestra con presupuesto pues no existe. Es pura demagogia. Exactamente, y en el tema de la reforma, hasta ahora lo único que el mexicano común y corriente, seguramente si le preguntas, le queda de esta reforma, es el aumento en los precios de los energéticos. Así es, y de la electricidad y del gas que no han cesado y que no vemos llegar esos beneficios a nuestros bolsillos. Y podemos tomar como ejemplo respecto a lo que han sido las reformas o han significado las reformas en México, el caso ahora con la reforma laboral. Si no dejamos de considerar la parte política de la expresión de la líder demócrata en Estados Unidos, Nancy Pelosi, que dice, no nos basta para poder llevar el nuevo Tratado de Libre Comercio a sus últimas consecuencias, que se hagan cambios en las leyes. Queremos constatar que estos cambios se reflejen en la realidad. Insisto, tiene una porción del debate político entre republicanos y demócratas, sin embargo, también expresa que no hemos sido buenos para que lo que ponemos en las leyes se refleje en la realidad. Esos cambios nunca tienen que ver, o muy poco tienen que ver, con la vida de la mayoría. Claro, un botón de muestra sería, por ejemplo, el escándalo con la industria automotriz, ¿no? Cuando se evalúa como si fuera una intromisión de Estados Unidos querer poner reglas a la relación laboral en la industria automotriz en nuestro país, cuando por supuesto que esto no puede generar condiciones de igualdad de competencia entre países si en México se siguen pagando sueldos como los que se pagan y además sin prestaciones, ¿no? Así es, y por eso la intromisión y bueno, nos toca evaluar estas reformas y darle su justo nivel al discurso político. ¿Tiene que ver con nosotros o no tiene que ver con nosotros? Y de qué manera fomentamos que en verdad se enlace con nuestras vidas. Así es. Pues Augusto, muchas gracias, un placer escucharte. Al contrario, Sonia, Belén, muy buenos días a todas, a todos.